recta simple. El tal Veguita, el teniente coronel José Javier Vega Cabrera, este tal Veguita, ¿es enjuiciable en los Estados Unidos a partir de la evidencia o las declaraciones que han aportado presos políticos, incluyendo los del grupo de los 75 en la isla y aquí en los Estados Unidos, o no? Mira, la respuesta es sí. Y la otra parte de la respuesta es qué interés tienen los Estados Unidos en él. Yo he representado, como ustedes dos bien saben, a personas que desertaron del gobierno de Cuba de alta posición. Y si ellos desertaron, los clientes míos que desertaron siempre cooperaron completamente con el FBI, algunos conocía, y eran de interés para los Estados Unidos, no fueron enjuiciados aquí, pues eran personas de interés para los Estados Unidos. Si esta persona, como el otro coronel que descubrieron cuando tú y yo empezamos, Miguel, Sí. lo de que estábamos haciendo para que identificaran a los mentirosos. Cuba Represión ID, hace muchos años. Hace tiempo, que fue una idea tuya y mía, vamos a darte crédito. Está bien. Que gracias a los amigos que tenían en el Herald, no voy a mencionar al señor Andrés Reinaldo, usaron de una forma positiva para identificar abusadores que estaban aquí escondidos. Así es. Si es así, no solamente es incausable, pero es deportable. Si es como las jueces que descubrieron aquí entrando a los Estados Unidos, que mintieron, también son deportables. Pero si él no mintió, si es que desde que llegó dijo yo era un coronel y ha hecho cosas malas, pero tengo información que es valiosa para los Estados Unidos, que los Estados Unidos tienen el deseo de quedarse con él, no lo van a enjuiciar. Pero si él ha mentido, no está cooperando con las autoridades, o la cooperación de él no es de importancia ninguna, lo deben de enjuiciar en una corte de migración y lo deben de deportar para su país. Para mí, tú sabes que esto lo hemos discutido tú y yo muchas veces. Sí. Lo que yo quiero son comunistas de porquería o personas que viajaron y trabajaron con el gobierno de Cuba por décadas. Claro que tienen la edad mía, no la edad tuya porque tú eres mucho más joven, por la edad mía, la edad de Andrés, vengan aquí ahora a retirarse de lo que tú, Andrés y yo hemos pagado de impuestos. Claro. Esa parte para mí es inaceptable. Y personas como esas personas que primero vienen para acá a una edad avanzada, que no van a contribuir un centavo a la arca pública y que van a vivir lo que nosotros tenemos pagado, que se vayan, que los detengan y los deporten. Pero Willy, este es un represor. Ahora, este tipo era jefe de cárcel en Cuba, dio palo. O sea, hay testimonios ahí de presos políticos que tú también has representado. Mi pregunta va... No, yo sé. Exacto. Una vez más, es cómo entró, quién lo trajo, hasta qué punto ha confesado, desertó y qué es lo que él ha hecho. Claro. Y anoche te hacía el cuento de Wernher von Braun. Sí. Wernher von Braun fue en realidad el que llevó el cohete americano a la luna. Wernher von Braun era un alto oficial del SS nazi. Wernher von Braun usó trabajadores esclavos en Penamunde para construir cohetes que bombardearon a Londres. Wernher von Braun, los B-2. Mandaron los B-1 y los B-2 que bombardearon y se destruyeron partes de Londres y causaron muerte. Pero Wernher von Braun sabía cómo los cohetes volaban a la luna. Al final del día se quedó en los Estados Unidos, se retiró a Alemania con dinero grande. Creo que todavía hay calles nombradas von Braun en Huntsville, Alabama, y en Houston, Texas, donde él trabajó, y no pasó nada. Claro. Callen, que era un general también del SS, se convirtió en oficial de la CIA americana, también vivió aquí, trabajó en Alemania, se retiró, no pasó nada. Un guardia de Auschwitz mintió. 50 años después descubrieron su mentira, que había mentido en su aplicación de residencia y ciudadanía. Ese guardia de Auschwitz que mintió, lo detuvieron, lo encarcelaron, lo juzgaron, le quitaron su ciudadanía, lo deportaron primero a Israel y después a Alemania, donde murió en cárcel. Así que todo depende de la forma de entrada, todo depende cuál es el valor que tiene para los Estados Unidos, y todo depende de si mintió o no mintió en su entrada. Él entró con un parol, Willy, en enero del 2024. La pregunta, una pregunta, Willy. Yo fui, digamos, yo fui torturado por Veguita y sufrí los abusos de Veguita. Yo estoy en este país. ¿Yo puedo demandar a Veguita para que sea juzgado en este país?
Bueno, yo no lo demandaría para ser jugador en este país, yo lo demandaría a una corte civil porque te violó, te abusó, y lo haría en gran parte, uno, para tratar de causarle un daño económico a él, y dos, para causarle un bochorno al gobierno americano para que lo detengan, que lo deporten. Ahora, es muy importante, Miguel, si él entró por un parol humanitario, o si él entró por un CBP-1, son dos diferencias. Si él entró por un parol humanitario, quiere decir que en cierto punto el gobierno americano falló en la entrevista que le hicieron y él mintió. Bien. Y si es así, oye, cabeza con él, que lo metan preso y lo deporten. Si él entró por CBP-1 pidiendo asilo político y dijo en su aplicación de asilo o en una entrevista, oye, soy un coronel, yo hice esto, pero estoy pidiendo asilo, es muy diferente. Y igual que si lo hizo de esa forma por frontera, igual lo pueden detener y deportar. La única forma que él tuviera alguna forma de escapar, de ser enjuiciado aquí, es que si él tiene un valor de información y de informante para el gobierno americano. Sí. Aparentemente él no desertó, sino que vino con la anuencia de la dictadura. Me está comentando esto también Omar Ruiz ahora, que es uno de los presos de la primavera negra. Aparentemente este hombre salió, como han salido otros, en muy buenos términos con el gobierno cubano. Entonces, mira, entonces si él salió en buenos términos con el gobierno cubano, ¿qué ocurre? Que lo que viene es a retirarse en este país. Claro. Sí, primero, o con una agenda para hacer testaferros aquí de negocios o lo que sea. Otra mierda también. Verá, Claro. personalmente, si él ha hecho eso, yo en este momento apoyo lo que está haciendo Santiago Alpizar y otras personas del grupo Nosotros, es buscar la forma que lo encaucen por mentir cuando entró a los Estados Unidos. Pues entró con un parol humanitario en particular, tiene que haber mentido. Entonces empiezo con eso ahí. Segundo, me gusta la idea y ayudaría con la idea de ponerse demandas privadas por los delitos que él cometió en Cuba. Andrés, si te abusó a ti y te maltrató a ti, tú tienes todo el derecho ahora como ciudadano americano de poner una demanda a esta persona que te torturó a ti en Cuba. Pero si lo deportan, Willy, se va para Cuba y es imposible hacer justicia ahí. Entonces es un catch-22 ahí. Aquí no lo van a poner preso porque torturó a nadie en Cuba. Ese es el tema. Ese es el punto. Aquí lo que van a hacer es deportarlo por haber mentido. Aquí no van a encauzarlo de una forma criminal por haber sido un abusador, por el delito que ocurrió en Cuba. Pero una demanda civil por los daños que él hizo, no solamente es interesante, pero algo que yo recomendaría, nada más, ¿sabes por qué? Para castigarlo. Una demanda estatal, pues sería estatal, por daños que le hizo a una persona, aunque la Corte a lo mejor no tenga jurisdicción enseguida, va a permitir por lo menos tomar las declaraciones juradas, lo va a poner en la palestra pública, lo va a llevar a cierto punto que sea humillado y que sea identificado y que sepa que aquí no es bienvenido y que se va a tener que ir. Ahora, es posible que no se pueda recuperar nada de él en esa demanda, pero es un principio para por lo menos que él sufra algo del sufrimiento que él causó. Pero si la pregunta tuya es, ¿lo pueden encarcelar aquí por haber cometido delitos en Cuba? La respuesta es no. Pero es posible que un tribunal internacional con más personas en el Haga, si lo identifica a él como un abusador, ahí lo pueden llevar, como llevaron al presidente de Serbia. Slobodan Milosevic. Milosevic, como llevaron a ciertas personas de Rwanda por delitos contra la humanidad. Pero eso es mucho más difícil hacer, especialmente en este momento en tribunales internacionales. Y aparte él está aquí en los Estados Unidos. Te volteo la pregunta, Willy. El caso que tú y yo hemos hablado de este tema, el caso del piloto que está aquí, que participó en la operación del derribo de las avionetas de los hermanos a rescate. Él no disparó, pero participó en el operativo. Si le hubieran dicho, vete detrás de la avioneta de Willy y dispara, el tipo hubiera disparado en ese momento. En ese caso, ¿sí hay atracción de la justicia aquí? Bueno, una vez más, él fue parte de una conspiración que asesinaron a 3 ciudadanos americanos y un residente americano. Y la Corte Federal aquí le ha dado, una Corte Estatal le dio
cierta recompensa económica a los familiares de esas víctimas. Y yo te diría a ti que sería un caso interesante de encauzarlo en la Corte Federal por asesinato de ciudadanos americanos. Muy diferente. Ya, muy diferente. Okay. Entonces, los presos políticos que están aquí, ex presos políticos, Pablo Pacheco, Omar Ruiz, no tienen la esperanza de que esta persona sea enjuiciada. No sé que se ha llevado a una Corte Penal Internacional, la Haya, el Estatuto de Roma, la Corte Interamericana de Justicia, etcétera. El gobierno americano no lo va a encauzar a él por delitos que él cometió en Cuba. Ya. El gobierno americano lo puede encauzar a él por mentir cuando entró a los Estados Unidos por fraude. Ya. Una va a encauzarlo en la Corte Federal Americana sería por cometer un fraude cuando entró a los Estados Unidos, no por los abusos que cometió. Ya. Y en realidad, si él está aquí, que también solamente para forzarlo a cierto castigo, le daría demandas estatales personales por daños individuales. No son criminales, son daños civiles, pero le caería atrás con ese tipo de demanda. Y si mintió, haría todo lo posible para que un americano lo encauce por fraude y lo deporte para Cuba. Ahora, el piloto que participó en el derribo de los hermanos de rescate, aunque él no disparó, pero estaba en el aire, fue parte de una conspiración que llevó al asesinato de ciudadanos americanos. Él puede ser encausado en una corte federal criminal por asesinato. Ya. Ya. Okay. Pues Willy, muchas gracias. Gracias, Willy. Siempre bienvenido y sigue siendo el abogado de Andrés Reinaldo y mi amigo. Pero, vamos, no me lo digas públicamente. A ti, Andrés, yo los mantengo secretos como si trato de que ni los conozco en realidad. Andrés está destapado ahora con el baile de los años 80, cuando él era ahí un medio hip guy, con las camisetas apretaditas y con los zapatos altos, bailando. Oye, Andrés tuvo que pulirla en el año 80 cargando maleta aquí. Estaba de maletero, Willy. Tú sí te estabas divirtiendo, yo estaba de maletero. Oye, eso es lo que él hacía durante el día. No le preguntes lo que él hacía de noche ahí metido en los clubes Hialeah en la pequeña Habana. Se te quiere, Willy.